Bueno, vamos a hablar de la regla de 3 compuesta y vamos a mirar cómo podemos resolver este tipo de ejercicios. Son bastante, digamos, iguales en la forma en la que se proponen estos ejercicios. Difieren en un par de cosas respecto al tipo de proporcionalidad, pero en general todos los ejercicios que encontramos de regla de 3 compuesta tienen una estructura muy igual, ¿vale? Lo primero y lo más importante es identificar las variables que se están relacionando en cada problema. Miremos el primer problema, me dice en un laboratorio tengo 8 técnicos que pueden procesar 400 muestras de sangre en 10 horas. Por lo tanto, voy a tener 3 variables. La primera son las personas o los técnicos con los que cuento, ¿cierto? La segunda son las muestras de sangre que se procesan, ¿vale? Y el último son las horas o el tiempo que tardan estas personas en procesar esos elementos. Entonces, fíjense que el primer elemento, la primera frase, me dice que hay 8 técnicos que procesan 400 muestras y que tardan 10 horas en procesar esas muestras, ¿vale? Después me dice exactamente los mismos elementos, fíjese, técnicos, me pregunta por el tiempo y me da un dato de muestras. Entonces voy a tener los valores acá. Se incrementa a 12 técnicos. Me preguntan por el tiempo, es decir, esto no lo conozco, y me dicen que quieren procesar 800 muestras, ¿vale? Lo primero que hay que hacer acá, y lo que en general tiene que hacer para resolver este tipo de problemas, es analizar el tipo de proporcionalidad que hay entre las variables que se proponen. Entonces, fijémonos, vamos a mirar la proporción que hay entre los técnicos y el tiempo, es decir, el número de horas que se tardan. Si yo aumento el número de técnicos para realizar las mismas muestras, una muestra la vamos a dejar, esta variable que es la variable que no está interviniendo, la voy a dejar como constante. Entonces, si yo aumento el número de técnicos y quiero revisar la misma cantidad de muestras, me tengo que preguntar, ¿me demoraré más o menos horas? Entonces, si aumento la cantidad de técnicos, obviamente me voy a demorar menos horas en procesar todas las muestras. ¿Por qué? Pues porque hay un tiempo establecido para hacer cada muestra y si yo tengo más personal disponible, me voy a gastar menos tiempo en resolver todo eso. Eso implica que como la variable de técnicos puede aumentar o disminuir y afecta de manera inversa a las horas, al tiempo que me gasto, aquí voy a tener una proporcionalidad inversa, ¿vale? Ahora, por otra parte, voy a hacer el mismo análisis, pero ahora con la otra variable, es decir, con la variable muestras. Si yo aumento la cantidad de muestras que tengo que procesar y tengo fijo el personal, obviamente me voy a demorar más horas en analizar todas estas muestras, porque si tengo la misma cantidad de personas y aumento el trabajo, voy a aumentar el tiempo que me voy a gastar en ello. Eso quiere decir que acá la proporcionalidad es una proporcionalidad directa. Cuando la proporcionalidad es directa, la proporción que se arma o la estructura que armamos para poder resolver el ejercicio se mantiene. En cambio, cuando es inversa, tenemos que invertirla, como dice su nombre. Entonces, lo que tiene el valor que estoy buscando, que en este caso es la x, siempre va a llevar un igual, ¿vale? Y luego lo otro va a ir en una fracción. Esto va a ir en una fracción acá, voy a tener el igual y acá voy a tener otra fracción. En la segunda fracción tengo el 10 y la x, que son este y este término. Y luego voy a ubicar estos 4 números que me quedan en la parte izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que como yo sé que esto
y las horas son una variable, están relacionados de manera inversa, entonces el 8 y el 12 los voy a invertir. Es decir, voy a escribir primero el 12 aquí arriba y luego voy a escribir al 8 aquí abajo. Las muestras respecto a las horas tienen una proporcionalidad directa, por lo tanto las voy a escribir en la forma en la que aparecen acá. Siempre va acompañado esto de un por, acá tengo el 400, por, y acá tengo el 800. Basta con hacer una proporcionalidad de tratar de resolver esto, ¿no? Entonces me queda 12 por 400 por x va a ser igual a 10 por 8 por 800. Y por lo tanto, la x va a ser 10 por 8 por 800 dividido en 12 por 400. ¿Vale? Entonces, esto sería este 800 lo puedo simplificar con este 400 y arriba me queda un 2, ¿no? Si simplifico ese 2 con este 12, abajo me queda un 6. Entonces arriba tengo 10 por 8 partido en 6. 10 por 8 son 80 dividido en 6, que es lo mismo que 40 tercios. Y por lo tanto, eso me da 13,3 periódico. Y estas son horas. Entonces, en el contexto del problema que estamos trabajando, si incremento el número de técnicos a 12 y tengo que procesar 800 muestras de sangre, voy a tardar 13 horas, 3, ¿vale? El otro ejercicio, y como les decía, todos estos ejercicios son muy similares. Fíjense, en el segundo me plantean que tengo cirugías, tiempo y cirujanos. Acá me dicen, si el hospital aumenta el número de cirujanos, me preguntan por el número de cirugías y me dan el tiempo en días. Por lo tanto, tengo cirugías, es lo que estoy buscando. Entonces tengo cirujanos que tardan una cantidad de días en hacer ciertas cirugías, ¿vale? Entonces tengo 10 cirujanos trabajando 12 días para hacer 150 cirugías. Y luego tengo 15 cirujanos trabajando 18 días para hacer X cantidad de cirugías. Entonces, fíjese, si mantengo el tiempo fijo y aumento el número de cirujanos, voy a poder hacer más cirugías, porque si tengo más personal trabajando, voy a lograr hacer más cirugías. Entonces esto vendría siendo una proporcionalidad directa. Luego, si trabajo más días con la misma cantidad de personas, igual voy a poder hacer más cirugías. Por lo tanto, voy a tener también otra proporcionalidad directa, ¿vale? Entonces, este ejercicio básicamente me plantea que, acá está el igual, recordemos, tengo la primera fracción que incluye al 10 por el 12, al 15 por el 18, y eso va a ser igual a 150 partido en x. Aplico la propiedad de la proporcionalidad, que sería 10 por 12 por x, igual a 150 por 15 por 18. Por lo tanto, x va a ser 150 por 15 por 18 partido en 10 por 12. Eso sería, si lo hago directamente en la calculadora, 40.500 dividido en 120.
Y eso me da 337,5, que lo puedo aproximar. Bueno, lo voy a poner así y le ponemos aproximadamente 338 porque recordemos que estamos hablando en este caso de cirugías. Fundamental para resolver este tipo de ejercicios, esta parte de acá, encontrar cuál es el tipo de proporcionalidad con el que estoy trabajando. Si es una proporcionalidad inversa, como en este caso, fíjense que esto estaba en el orden 8:12, pero yo lo trabajo como 12:8. Si la proporcionalidad, por el contrario, es directa, como en todos los otros casos, acá me decía que esto estaba en proporción de 10:15 y por lo tanto lo trabajo en la misma proporción. Eso es lo fundamental.